La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentan Copiapó TV Educa. Hola, bienvenidos a la primera clase de cuarto medio. Mi nombre es Paula Torrealba y soy profesora del Liceo de Música. Bien, la clase de hoy es acerca de vocabulario contextual. Estoy segura que este concepto ya lo has visto o lo has escuchado en algún momento. Lo viste en octavo, en primero medio y segundo medio. Pero es importante retomarlo, dado los desafíos que este año debes afrontar. El primer desafío es que debes transformarte en un lector metacognitivo. ¿Qué es un lector metacognitivo? Aquel consciente de las técnicas y procesos que involucra comprender un texto. Además, debes transformarte en un lector crítico, es decir, aquel que comprende, pero no solo comprende, sino que también entiende las ideas que hay detrás de un mensaje. Y, además, incorporar estrategias lectoras para abordar la prueba de transición universitaria, que para algunos es un desafío importantísimo. ¿Bien? Por lo tanto, el objetivo de esta clase es comprender el concepto de vocabulario contextual aplicando análisis y método de resolución en textos escritos. Por lo tanto, el contenido de esta clase es vocabulario contextual, pero te voy a enseñar una técnica de resolución de este ítem para que no solo puedas aplicarlo en la PSU de este año o la llamada prueba de transición universitaria, sino que también para que puedas comprender mejor lo que lees, debido a que muchas veces la mayor dificultad cuando leemos un texto es que no entendemos las palabras o el significado de estas. Vamos entonces. Antes vamos a una retroalimentación. Recuerda que el año pasado llegamos hasta la tercera unidad llamada Individuo y Sociedad, y en esa unidad analizamos textos no literarios. En particular, trabajamos con técnicas de comprensión, pero además aprendimos a analizar e interpretar, que es importantísimo en este nivel. Pero, profesora, ¿por qué es importante aprender vocabulario contextual? Por muchas razones, pero hay dos importantísimas. La primera es que si yo conozco el método para comprender las palabras que no conozco, puedo entender mejor el contenido del texto. Pero además es importante debido a que, en particular, en la prueba de transición de comprensión lectora de este año, es un ítem que alcanza el 30% de la prueba. Bien, observa por favor la siguiente imagen. Fíjate, ¿la ves? Es la imagen de un atardecer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pensaste en eso? Muy bien. ¿Cómo se denomina el momento del día representado en esta imagen? ¿Sí? Atardecer. ¿Pensaste en otra palabra? Estoy segura que sí. Anochecer, ¿o no? Sí, también es una palabra que denomina este momento del día. ¿Crepúsculo? A lo mejor. ¿Te acuerdas de esa película? Bueno, al parecer tiene relación con esta imagen. Allí lo vamos a investigar. ¿Atardecer? Sí. ¿Ocaso? ¿Pensaste en esa palabra? Bueno, esta palabra también denomina este momento del día. Pero fíjate, tenemos 4 palabras para denominar una misma realidad. ¿Significan todas lo mismo? He ahí el desafío. Bien, ¿cómo definirías la palabra ocaso? ¿Solo como atardecer? Es ahí el desafío y la mayor dificultad en comprensión lectora, de que muchas veces los alumnos piensan que yendo al diccionario o, como me ha pasado en algunas evaluaciones, los alumnos copian del diccionario el significado de las palabras y se equivocan, debido a que consideran que las palabras tienen solo un sentido, pero el sentido de esta cambia y depende de otras circunstancias que vamos a revisar en esta clase. Vamos entonces, tenemos 4 palabras distintas para denominar un mismo momento del día: anochecer, crepúsculo, atardecer, ocaso. Acá debemos tener en consideración 3 puntos. ¿Bien? Las palabras solo tienen un significado según su contexto. Es decir, la palabra ocaso no tiene el mismo significado en todas las circunstancias.
Ya eso debes tenerlo súper claro, porque fíjate, tenemos 4 palabras para una misma realidad, pero esas 4 palabras no tienen el mismo significado, depende de su contexto. Dependiendo del contexto, todas las palabras podrían servir. Eso es muy importante. Pero centrémonos en la palabra ocaso. ¿Bien? ¿Cuántos sentidos pudiese tener? Fíjate en el siguiente ejemplo. Vamos al texto A. Dice, está el empleo en su ocaso. Fíjate, ya estamos utilizando la palabra. La sociedad está cambiando a un ritmo trepidante y nadie sabe a ciencia cierta dónde nos lleva la revolución tecnológica o la globalización. En este contexto, ¿qué está pasando con el trabajo? ¿A qué nos dedicaremos? ¿Para quién trabajaremos? ¿Cómo nos prepararemos para iniciar nuestra andadura laboral o para continuarla? Fíjate, por favor, que te quede en tu mente la palabra ocaso. ¿Cómo está siendo utilizado acá? Está el empleo en su ocaso. ¿Está siendo utilizado como anochecer o atardecer, como en la fotografía que vimos? Piénsalo. Vamos con el segundo ejemplo, el texto B. Presión. ¿Qué presión? Presión es la que tiene la gente pobre del mundo, intentando llevar comida a sus familias, trabajando desde el amanecer hasta el ocaso, solo para alimentar a sus chicos. En el fútbol no hay presión. Fíjense, ¿la palabra ocaso está siendo utilizada de la misma forma que en el ejemplo anterior? Parece que no, ¿cierto? Estoy segura que en tu casa ya pudiste identificar que no tienen el mismo significado. Y el tercero, en el ocaso de la vida, que llegó sin previo aviso, revisando el obituario, día a día te verás. Oh, cuidado, fíjense, la palabra ocaso en 3 textos distintos y parece que no tienen el mismo significado. ¿Qué sentido tiene el término ocaso en cada texto? En el primero, sí, estoy segura que ya lo sabes, está siendo utilizado como finalidad, como fin. O parece que ya no tiene el mismo significado que en el ejemplo anterior de la imagen del anochecer, ¿cierto? Muy bien. En el texto B tenemos la palabra ocaso. Aquí parece que sí está siendo utilizado como sinónimo de atardecer. Muy bien. ¿Y en el ejemplo C? Sí, estoy segura que ya te diste cuenta. En el ocaso de la vida, finalidad. Es decir, en el texto A y en el texto C tienen el mismo sentido. Muy bien. ¿En qué caso se usa la palabra en su sentido literal? Sabes, ¿cierto? En el A y en el C. Muy bien. ¿Qué podemos concluir de esto? Que las palabras no tienen el mismo significado en todos los contextos. Es súper importante y acá tenemos 3 ejemplos explícitos que lo evidencian. Bien, ¿qué entenderemos por contexto? Me imagino que te estás haciendo esa pregunta en estos momentos para, desde luego, comprender qué es todo esto del vocabulario contextual. El contexto, muchachos, son todos aquellos rasgos, características que determinan el significado de una palabra. Tal como lo viste anteriormente, te fijaste en la imagen del anochecer y también incluimos la palabra ocaso. Fíjate, la palabra ocaso tenía como significado atardecer, pero en el segundo texto vimos que tenía como significado finalidad. Fíjate, distintos contextos, distintos significados. Grábate eso porque es muy importante para el desafío que viene a continuación. Bien, pero antes reflexionemos. Quiero ver si efectivamente estás aprendiendo. Vocabulario contextual. ¿Qué se busca medir con este ejercicio? ¿Qué busca la profesora? ¿Por qué es tan insistente con este contenido? Conocimiento de vocabulario, es decir, ¿tienes que saber muchas palabras para poder ser bueno en vocabulario contextual? ¿Será que tienes que reconocer el sentido figurado literal? ¿Será eso importante también? ¿Será que necesitas tener una buena comprensión lectora? ¿Será eso importante? ¿Determinar el significado de una palabra? Por favor, uso de las palabras, hazte estas preguntas mientras vamos revisando este contenido. Identificar la acepción de la palabra en el contexto presentado. Fíjate, acá voy a desmitificar una realidad que muchos estudiantes creen. No es necesario ser un diccionario andante o aprenderse todo el diccionario para ser bueno en vocabulario contextual. Simplemente basta con identificar el contexto, ¿bien? Y eso te lo voy a enseñar en esta clase con 5 pasos, ¿bien? Entonces, a considerar antes de ir al desafío.
Todas las palabras tienen su significado gracias al contexto. Sin el contexto, las palabras no tienen un significado en sí mismos. Por lo tanto, aprenderse el diccionario de memoria no sirve de nada. ¿Bien? Entonces, vamos al primer desafío y ejemplo. Primero te voy a guiar yo y después en tu casa tienes que hacer el mismo ejercicio. Entonces, vamos al paso 1 del procedimiento para poder extraer vocabulario contextual. Paso 1. Primero, ubicar la palabra y leer de punto a punto. Vamos, fíjate, al primer fragmento. Lo voy a leer, tú me sigues con la lectura y posteriormente vamos a aplicar este primer paso. El sábado por la noche, la banda californiana se tomó el Teatro Caupolicán atestado hasta la última fila. Y aunque sus últimos discos son derechamente flojos, en directo siguen demoledores. ¿Te fijaste? Este es un texto no literario. Ya, al parecer es una crítica. Fíjate en las palabras que utiliza el autor. El líder y vocalista Jonathan Davis se mueve cómodo entre gritos y lúgubres armonías. Fieddy al bajo y Monkey en guitarra trenzan riffs densos, arrastrados como ruidos subterráneos, mientras el baterista Ray Luzier hace todo lo posible por lucirse, quizás demasiado, para justificar, fíjate la palabra subrayada, su inclusión como miembro definitivo desde 2009. Fíjate, ubicamos la palabra y leemos de punto a punto lo que está destacado en rojo. ¿Bien? Por lo tanto, ¿para qué sirve este primer paso? Para entender qué está pasando, ¿bien? Y para darle un sentido, un significado a la palabra justificar. Vamos al segundo paso, ¿bien? ¿Entendí lo que ocurre en el fragmento? El líder y vocalista Jonathan Davis se mueve cómodo. Por el contrario, el baterista Ray Luzier hace todo lo posible para justificar su inclusión a la banda. Si te fijas, si analizamos la situación, hay una especie de comparación entre el vocalista y el baterista. Nos estamos acercando poco a poco al significado de la palabra, la estamos cercando. Eso es súper importante en vocabulario contextual. Bien, ¿se fijan? Entonces, conclusión, Ray Luzier intenta demostrar que él lo hace tan bien como el vocalista. Oh, tenemos un dato más para determinar qué significa la palabra justificar. De la comparación de ambos, podemos llegar a la conclusión de que el baterista quiere hacerlo tan bien como el vocalista. Vamos al segundo paso, súper importante. Identificar el sujeto de quién se habla y lo que se dice del sujeto. Fíjense, pudimos extraer lo que estaba de punto a punto. ¿Bien? Entonces, ¿quién quiere justificar? ¿De quién se está hablando? Eso se extrae con la pregunta ¿de qué o de quién se habla? ¿De quién se habla? Del baterista Ray Luzier. ¿Y qué se dice del baterista? Fíjense, ¿qué se dice del sujeto? Se extrae con esa pregunta. Es súper importante esto. Si estás perdido, recuerda que puedes repetir esta gran operación a través de los videos que se publican en el canal de YouTube de la Municipalidad de Copiapó. Así que no te preocupes. Entonces, fíjense, tenemos dos datos. Se habla del baterista y se dice del baterista que se quiere incluir en la banda, ¿ya? Fíjense, como un miembro definitivo. Entonces, recapitulemos. Tenemos varios datos acá. Tenemos que determinar el significado de la palabra justificar. Sabemos que la palabra justificar se acerca a la palabra demostrar, porque el baterista quiere demostrar que es tan bueno como el vocalista, ¿bien? Y tenemos un segundo dato, que hablamos del baterista y que él se quiere incluir como miembro definitivo. Vamos al tercer paso, ¿bien? Precisar el matiz de la palabra, es decir, cómo se utiliza la palabra. ¿Qué es un verbo? ¿Es un adverbio? ¿Es un adjetivo calificativo? ¿Qué es lo que es la palabra que nos están pidiendo descifrar? En este caso tenemos la palabra justificar y si te fijas, justificar es un verbo y si es un verbo, al parecer la palabra está siendo utilizada de manera neutral, no está siendo utilizada de manera positiva, negativa, con algún tipo de connotación y por lo tanto, si está siendo utilizado de manera neutral, también está siendo utilizado de forma literal, no hay segundas lecturas, es decir, utilizamos la palabra justificar tal cual su significado, sin ningún tipo de lectura subterránea, como dicen muchas veces mis estudiantes. Bien, por lo tanto, tenemos
que tenemos ya bastante información sobre la palabra justificar, que es un verbo, está siendo utilizada de manera neutral y que está siendo utilizado de forma literal. ¿Bien? Por lo tanto, ese es el primer paso, pero el segundo es identificar sinónimos. Si la palabra está siendo utilizada de manera denotativa, es un verbo y además es neutral, tenemos como sinónimos demostrar, probar y argumentar. ¿Bien? Por lo tanto, cualquiera de estas tres puede ser una posible alternativa correcta para este desafío. Vamos a el cuarto paso, ¿bien? Analizar las alternativas, es decir, analizar todos los datos que previamente yo ya recapitulé con los pasos anteriores. El referente, baterista Ray Luzier. Lo que se dice del referente es que quiere justificar su inclusión a la banda. El matiz de la palabra es denotativo, es decir, está siendo utilizado tal cual su significado. Y el sinónimo o expresión equivalente, en este caso, a la palabra justificar, argumentar, validar, etc. Entonces, recordar todos los antecedentes del análisis, muy importante. Paso 5 y final, analizar las alternativas del ítem. Fíjate en la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la palabra justificar en el contexto del segundo párrafo del texto leído? Esta es una pregunta que puedes encontrar en cualquier evaluación. Ojo, no solo el lenguaje, esto es súper importante. Esta clase también te puede servir para comprender conceptos complejos en biología, en matemática o en cualquier asignatura que te suscite algún tipo de dificultad. Entonces, vamos al ejercicio. A. Demostrar por qué el baterista tiene que probar que posee el mismo nivel musical que sus compañeros de banda. B. Confirmar por qué el baterista necesita comprobar su nivel musical frente a la crítica del público. C. Respaldar por qué el baterista busca el reconocimiento de sus compañeros de banda. D. Acreditar porque el baterista debe validar sus conocimientos musicales ante el público. E. Defender porque el baterista tiene que asegurar su continuidad en la banda californiana. Vamos al análisis. Entonces, fíjate acá. Si te fijas, todas las alternativas tienen el sujeto. Por lo tanto, acá todas son posibles correctas. Pero tenemos que ir al descarte. Al descarte, ¿cómo, profesora? Recapitulando todos los antecedentes que hicimos en el análisis del segundo párrafo anterior, ¿ya? Recuerda el enunciado de la pregunta, y ver si estos elementos coinciden con los enunciados de las respuestas. Recuerda que esta es una pregunta de comprensión lectora, por lo tanto lo que busca es que tú demuestres que efectivamente captaste los elementos presentes en el texto. ¿Bien? Por lo tanto, fíjate, todos tienen el mismo sujeto, por lo tanto tengo que ir al predicado. Estoy segura que en el predicado o en la palabra misma hay un problema. Si te fijas, tenemos subrayada la palabra en la letra A, probar, B, comprobar, en la C, reconocimiento, D, validar, E, asegurar. Todas estas palabras funcionan como sinónimo de la palabra justificar. Tú ya sabes que la palabra justificar está siendo utilizada de manera neutral, por lo tanto podríamos incluso descartar la respuesta E y la respuesta, C. ¿Bien? Pero fíjate, acá, Ray Luzier, en la letra A, vamos a enfocarnos en la letra A, tiene el referente. Tiene el verbo y sinónimo de justificar que vimos anteriormente. Recuerda que la palabra justificar está siendo utilizada de manera neutral, ¿bien? Literal. Y tenemos, fíjense, hace todo lo posible por lucirse, que posee el mismo nivel musical que sus compañeros de banda. El predicado de la letra A funciona como un sinónimo, ¿se entiende?, de lo que dice el texto de manera literal. No así la B, la C, la D y la E. Fíjate, en el resto los enunciados no guardan relación con el contenido del texto anterior. Bien, pero ahora te toca a ti, ¿ya? Esto sé que suena complejo, difícil, quizás estás pensando, profesora, ¿cómo esto lo voy a hacer en el contexto de la prueba de transición, si queda tan poco? Ejercitación, muchachos. Yo siempre le digo esto sobre todo a mis alumnos matemáticos, que piensan que si les gustan las matemáticas son malos para el lenguaje. Mentira, en comprensión lectora todo tiene un método, todo tiene un procedimiento. Si sigues el procedimiento lo puedes hacer bien. Por lo tanto, vamos al ejercicio. Observa el siguiente ejercicio de vocabulario contextual. Lee.
Sin imaginarse que la muerte la guardaba en su vicio, la señora Stevens se puso a leer el periódico hasta que, juzgando el whisky suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar. Fíjense, ¿cuál es el sentido del término juzgando en el fragmento anterior? Para ayudarte, subrayé todos aquellos conceptos que funcionan como un sinónimo de la palabra juzgando. ¿Bien? Entonces, mientras tú realizas este ejercicio, te voy a recapitular los 5 pasos que vimos anteriormente. Primer paso, leer de punto a punto para entender lo que sucede. Segundo paso, identificar el referente con la pregunta de qué o de quién se habla y qué se dice de ese referente con la pregunta qué se dice del sujeto o referente. ¿Bien? El tercer paso es identificar el matiz de la palabra. ¿Cómo se utiliza la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Es un verbo? ¿Es un adjetivo? ¿Es un adverbio? ¿Qué es? ¿Y cómo se utiliza? Cuarto paso, recapitular todos los datos obtenidos en el análisis. Y el quinto, analizar las alternativas para determinar que coincidan con el contenido de tu respuesta. Bien, ¿lo tienes? Estoy segura que sí. Entonces, fíjate, la alternativa correcta a esta pregunta, bien, es la B, estimando. ¿Acertaste? Muy bien. Pero si te equivocaste, no te preocupes. Te voy a explicar por qué te equivocaste. Fíjate, acá omitimos la B porque la B es la correcta. Si optaste por la letra A, debo decirte que lamentablemente lo que se dice del sujeto está errado. No se dice en ningún momento que acaso puede beber el whisky de un solo sorbo. No está en el contenido del texto. Por eso te equivocaste. Confundiste el predicado del sujeto. Bien, si optaste por la alternativa C, bien, el sujeto no coincide. Se habla de la señora Stevens, no de cualquier mujer. Fíjate. Comparando, dado que la mujer confronta la temperatura del vaso con la del ambiente. No hablamos de una mujer, hablamos de la señora Stevens. Si optaste por la D, fíjate, considerando, pues la señora Stevens se da cuenta de que el hielo le produjo la muerte, es incoherente, porque si está muerta, no puede, en este caso, darse cuenta de que le produjo la muerte. ¿Bien? Así que se descarta por incoherente. Si optaste por la letra E, lamentablemente confundiste también el predicado, porque fíjate, dice, puesto que la señora Stevens examina el sabor del whisky con el hielo del congelador. En ningún momento se habla del hielo del congelador, por lo tanto, también es poco pertinente. Bien, lo lograste, ¿ya? Si acertaste con la letra B, entendiste muy bien, pero si te equivocaste y optaste por otra alternativa, puedes volver a los pasos anteriores. ¿Bien? Te felicito. Pero antes de terminar, quisiera detenerme en este temario. Ayer se publicó el temario de la prueba obligatoria de competencia lectora. Y si te fijas, en vocabulario tenemos 13 preguntas. Por lo tanto, no es menor revisar esta clase. El resto es de comprensión lectora, que eso lo vamos a ir trabajando en las clases que vienen en las semanas venideras. Te mando un abrazo y, bueno, si quieres contactarme, quieres darme algún comentario o preguntarme sobre los pasos que aprendiste el día de hoy, mi correo electrónico es paulatorrealba@liceodemusica.cl. Ahora sí, me despido. Te mando un abrazo fuerte y recuerda las medidas sanitarias. No salgas de casa si no es necesario y utiliza mascarilla. La ilustre Municipalidad de Copiapó y Holbert Televisión presentaron Copiapó TV Educa. Si quieres volver a ver esta clase, puedes visitar nuestro canal oficial de YouTube y en todas nuestras redes sociales.